Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro La Carta a los Romanos. Vamos a ir al capítulo 2, no sin antes revisar qué vimos en el contexto del capítulo 1 y entender un poco qué era lo que nos dejaba ver este capítulo 1. Recordemos que esta fue una carta abierta a los ciudadanos de Roma. No fue una carta abierta a los ciudadanos de Roma. O sea, Shaul no le está escribiendo a todo Roma, sino a creyentes en las congregaciones de Roma. No sabemos cuántas congregaciones de Mashiach había en Roma. Él escribe una carta y esta carta de alguna manera debería de recorrer estas congregaciones, como lo hizo la carta que hizo el concilio de Jerusalén cuando enviaron aquella carta de liderazgo hablando sobre la circuncisión en los gentiles. En este caso, esta carta de Shaul debería de ir a las congregaciones que estaban en Roma en ese momento. Y estas congregaciones eran una mezcla de judíos y gentiles. No podemos perder esta perspectiva porque de esto se trata la carta, de hablarle a judíos y a gentiles. En la primera parte de la carta, Shaul estaba escribiendo principalmente a los gentiles, es decir, el capítulo 1 más bien se orientó a hablarle a los gentiles de la congregación. Estos gentiles no estaban familiarizados con la cultura hebrea, por eso que tal vez entendían unas cosas que escritas en griego, pero en un pensamiento hebreo les estaba diciendo Shaul. Pero ellos sí entendían la cultura romana, entonces Shaul está tratando de ponerles en el capítulo 1 a los gentiles las comparaciones de lo que es la Torá en la cultura hebrea versus la sociedad romana, lo que ofrecía la sociedad romana. Esta sociedad incluía como aceptables dentro de la sociedad algunas prácticas que en la Torá eran denunciadas como perversiones sexuales. Entonces él escribe de manera tal de que el gentil trate de salirse de la cultura romana y empieza a buscar la cultura de la Torá. Este tal vez era el primer efecto que buscaba Shaul al hacer su presentación como un enviado o un shalía de Mashiach hacia la Cajal de Roma, que incluye gentiles y judíos creyentes. Los judíos romanos que vivían dentro del Alajá, que estaban en la congregación de Mashiach, se apartaban de estas obras perversas, y desde el punto de vista de ellos, los gentiles creyentes no se apartaban, sino que iban a la sinagoga, escuchaban la Torá, pero después salían y seguían practicando lo que la sociedad romana veía como bien. Entonces va a haber críticas que van a venir de parte de los judíos creyentes hacia los gentiles creyentes. Estos gentiles aceptaban a Yahushua como el medio para su salvación, pero seguían participando de algunas prácticas deshonrosas propias de la cultura romana. Y en el capítulo 1 entonces Shaul ataca enérgicamente el comportamiento de estos creyentes gentiles que se dejan seducir por las acciones de los gentiles no creyentes. Escuche, estaban gentiles creyentes, pero los no creyentes gentiles de Roma los seducían con las fiestas, con las celebraciones y con todo tipo de actividades culturales de la ciudad de Roma. Así que ese capítulo fue enfocado más bien a los gentiles. Este capítulo, el que vamos a entrar ahora, va a irse más orientado hacia el creyente judío. Entonces vamos primero a entender algunos conceptos que son muy importantes, que captemos en su máximo entendimiento. Vamos a hablar un poco de qué es un gentil, qué es un gentil kadosh. Vamos a hablar de qué es un judío y qué es un judío kadosh, porque esto es importante que lo aclaremos, porque la carta es dirigida a gentiles creyentes y a judíos creyentes. Entonces vamos a entender primero qué es un gentil. La palabra hebrea goy tiene el significado en español de multitud, tiene significado también de nación, de pueblo y de gentil. Es decir, un goy es un gentil,
pero dentro del argumento de la carta o de cualquier escrito, hay que entender cuando se dice nación, si te está dirigiendo a entender que está hablando de una nación, Goy, o la palabra Goy que está escrita ahí está hablando de un gentil. Entonces, el concepto de ser un gentil puede significar multitud, nación, pueblo, o puede significar un gentil. Y desde el que el pueblo de Israel, de Judá, que regresó a la tierra de Judá, a la provincia de Judá, cuando regresan, ellos ya tenían una designación para gentil, la palabra gentil o goy, como una persona idólatra. ¿Por qué? Porque el goy o el gentil que había en Babilonia, donde habían sido llevados, era alguien que tenía idolatría en cientos de dioses, en diferentes dioses. Pero el judío no tenía esa aceptación de dioses, sino de un solo Dios, el Dios verdadero. Entonces la palabra goy, que traducido puede decir gentil, cuando regresa el pueblo de Judá a la tierra de Judá, tenía la connotación de que un gentil era un idólatra de dioses. ¿Por qué? Porque eso es lo que habían visto ellos en Babilonia. Pero entonces tenemos que ir a ver qué dice la palabra respecto a un goyín o a un goy. Goyín es el plural de goy y gentil es goy, gentiles es goyín. Entonces Génesis 10:5, donde por primera vez estamos viendo esta palabra, dice que de estos, ¿de quién va a hablar? De los gentiles. De estos, las costas de las naciones, lo ponen ahí como naciones, pero la palabra es goyín, se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Esto es cuando la Torre de Babel, el Señor viene y los esparce como goyín, como naciones, como gentiles. Todos eran gentiles, no había ni judíos ni nada que se diferencie. Todos eran igual para Dios en ese momento. Todos eran gentiles, no tenían una nacionalidad. Luego vemos en Deuteronomio 18:9 que dice: cuando hayas entrado a la tierra que Adonai Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esos goyín, como las de esos gentiles. Entonces, de aquí ya podemos extraer que el Señor está hablando de que todas las naciones en un principio son gentiles, pero que los que ahora van a entrar a Israel, que son los que el pueblo escogido por él, no son ya goyín en el sentido de cometer las mismas abominaciones que cometían esas naciones que iban a estar ellos encontrándose en la tierra de Canaán. Y luego ya en Génesis 12:2 es que se ve cómo claramente el Señor hace una diferenciación en esta palabra. Le dice a Abraham: de ti haré una nación, de ti haré un goy. Si lo quiere leer en el sentido de nación, lo puede decir nación, pero si lo pone como gentil, le está diciendo a Abraham: de ti haré, Abraham, un goy, un gentil grande, y te injertaré, es decir, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, es decir, un medio para injertar. ¿A quién escogió? A un gentil, no a un judío. Con esto queremos dar a entender que todos para el Señor eran gentiles, excepto que cuando Él escoge a un pueblo, lo está separando, deja a los demás llamándose gentil, pero ahora estos que Él escogió van a seguir siendo gentiles, pero apartados, distinguidos. Entonces, ¿qué es un judío? Un judío viene de la palabra hebrea Yehudí. Yehudí con J o con H. Yehudí. Aparece por primera vez en la Biblia en Reyes 16:6, unos 1000 años antes de Mashiach. Observe, 1000 años antes de Mashiach es que un pueblo empieza a llamarse Yehudí, es decir, judío.
Esta connotación de judío no tiene la misma connotación que hoy día tiene la palabra para nosotros cuando escuchamos judío. No, en aquel tiempo, y bíblicamente hablando, vemos en Reyes 16:6 que dice: en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y expulsó a los Yehudí de Judá, de Elat. Es decir, está diciendo ahí, expulsó a los de Judá. Es decir, un judío de ese tiempo, 1000 años antes de Mashiach, era una persona que vivía en Judá, que pertenecía a la tierra de Judá. Es decir, un Yehudí o un judío era porque vivía en Judá. Era toda la connotación de un judío. No era la connotación que tenemos hoy. La connotación que da la Biblia inicialmente es que un judío era una persona que vivía en Judá. Como decir, un panameño es el que vive en la ciudad de Panamá. Un peruano es el que vive en Perú. Entonces a eso se refiere judío. Es la primera connotación que tiene la palabra Yehudí o judío. Yehudí en hebreo. Vemos también que un tiempo después de esto, o sea, después de aquel llamado que le hace la palabra en tiempo de Reyes, 1000 años antes, tiempo después, el reino del norte y el reino del sur se dividen. Yo creo que esa historia ustedes la conocen. Se dividieron en dos reinos, y los que quedaron hacia el norte, es decir, todas las 10 tribus que se fueron al norte, esos se llamaron la casa de Israel. Los que quedaron en el lado sur, en la provincia o en la tierra de Judá, se siguieron llamando Yehudí, pero Yehudí por ser de Judá, no porque son la connotación de hoy que había una religión. No había una religión. Los de Judá se llamaban Yehudí y los del norte se llamaban Israel, casa de Israel. Ya en tiempo de Mashiach, cuando él aparece en escena, un Yehudí era una persona que presumía que su vida terrenal se regía por la voluntad de Dios, del Dios único, y que practicando la halajá y reconociendo su templo y el perdón de los pecados, ya ellos eran salvos, incluso por el sacrificio de animales. Aquí sí, ya en tiempo de Mashiach, la connotación de Yehudí, que era asociado a alguien que vivía en la tierra de Judá, o incluso que venía como descendiente de Judá el patriarca, o Yehudá el patriarca, ya viene a tomarse como una religión, una gente que entraban en las enseñanzas que le daban en la sinagoga y que se presumían que ellos eran judíos, no porque vivían en Judá, sino que eran Yehudí, porque practicaban la creencia del Dios único, practicaban su vida en base a la halajá y reconocían el templo como la presencia de Dios, en donde ellos podían limpiar sus pecados. Aquí ya se convirtió en religión. ¿Cuándo? En pocos años antes del siglo I. Después que regresan de Babilonia, viene un periodo, acuérdense de los 400 años, eso, se pierde el concepto, y el concepto de Yehudí aparece después que ya volvieron a establecerse a través de Herodes con un reino que se llamó el reino de Israel. Y ahí inicia toda esta historia de una religión judía. Cambió el concepto que empezó 1000 años antes, en la época de Reyes, con el concepto de judío es el que es de la provincia de Judá, o Yehudí el que es de la provincia de Judá. Cambia el concepto de que judío es el que desciende del patriarca Yehudá, y empieza entonces a llamarse judío aquel que está en la religión, en la doctrina de seguir al Dios único, practicando halajá y viendo el templo como un medio para ir a limpiar sus pecados. Ya en tiempo de Mashiach habían varios tipos de Yehudí. Estaban los Yehudí saduceos, los judíos saduceos, los Yehudí fariseos, los judíos fariseos, estaban los Yehudí samaritanos, los Yehudí esenios y los Yehudí helénicos. Lo común entre todos estos Yehudí era su creencia en un solo Dios, pero se diferenciaban entre sí en la forma en que cumplían los mandamientos de la Torá. Los que más influyeron en la vida de los Yehudí fueron los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos controlaban la sinagoga más que el templo,
controlaban la sinagoga, pero en la sinagoga era el medio donde se escuchaba la Torá. Por tanto, ahí influyeron más los fariseos, que después vinieron a aparecer como rabinos, y es el judaísmo que hoy tenemos. Entonces, un yehudí del día de hoy es muy diferente al yehudí que nace por allá en tiempos de reyes y que viene después a aparecer nuevamente después de que retornan a la tierra de Yehudá, a la provincia de Yehudá, y terminan ya siglo I siendo los yehudí, diferenciados por su forma en que practicaban los mandamientos. Y hoy hay un solo yehudí, o mejor dicho, hay otros yehudí diferentes también, todos coinciden en lo mismo, en que hay un solo Dios único, pero todos practican diferente los mandamientos. Por ejemplo, está hoy día el yehudí ortodoxo, el yehudí reformista, el yehudí mesiánico, que cree Mashiach, está el yehudí moderno. Bueno, hay muchos yehudí hoy, muchos, igual que en aquel tiempo de Mashiach, muchos yehudí. Todos coinciden en una cosa: hay un solo Dios, pero se diferencian en cómo practican la Torá. Por ejemplo, el yehudí reformista inclusive tiene bendición sobre los matrimonios igualitarios. Entonces, así entendemos que hay gentil y hay yehudí. Entonces, el gentil, el goy, cuando pasa a ser un goy que cree en Mashiach, se va a separar del goy, no aquel natural que hay en el mundo, que sigue siendo idólatra. Y el yehudí, que es hoy día, que cree en la halajá, cuando entra donde Mashiach, se vuelve entonces un yehudí kadosh, que va entonces a practicar Torah y Besora. Dicho esto, entonces vamos a tener lo que se llama la nación santa o la nación apartada, donde pasa a ser un goy, una nación, a un am. La palabra am en hebreo es pueblo. Con el tiempo, los líderes yehudí fueron enseñando que un goy era alguien que practicaba la adoración a dioses. Es decir, cuando ya Mashiach viene, ya había una enseñanza en las sinagogas donde el goy, es decir, el gentil, era alguien que practicaba la adoración a dioses. Por tanto, era un impuro. Por eso vimos en el libro de Hechos todo el cuestionamiento que se le hicieron primero a Pedro, después a Shaul y después a todas las congregaciones que se estaban levantando de gentiles mezclados con yehudí. Así, entonces, un gentil viene a ser para el yehudí de hoy una persona idólatra. Es decir, los yehudí de hoy, o los judíos de hoy, ven a cualquier gentil como un idólatra. Siguen viéndonos como un idólatra. Porque para ellos la mayoría de las naciones de la antigüedad eran idólatras, y las de hoy, los gentiles de hoy, siguen siendo idólatras. Fue la halajá farisaica, o sea, la ley que conduce el camino de la vida de un yehudí, la que enseñó que la nación santa pasó a entenderse como el pueblo de Dios. Ellos empezaron a llamarse pueblo de Dios, y ese pueblo correspondía solamente a los yehudí, pero por la boca de los profetas ya estaba establecido que la nación santa sería la misma que Hachén sacó de Egipto, pero que las tinieblas dividieron, por lo que él mismo viene a unirla. ¿Qué estoy diciendo? Cuando el Señor mandó a Moshe como su chalía para sacar al pueblo de Egipto, póngale el mundo, los que salieron ciertamente fueron los herederos primero de Jacob, pero detrás de ellos vino una cantidad enorme y mixta de diferentes nacionalidades o naciones de gentiles que se unieron, y a eso el Señor llamó en el Sinaí pueblo. Entonces vemos en Isaías 42:1 que dice: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, la palabra hablando de Mashiach, mi elegido en quien se complace mi nefesh, mi cuerpo, he puesto mi ruá sobre él, y traerá justicia, ponga ahí justificación, a los goyim.
Jeremías 56 dice, ovejas perdidas era mi pueblo. En como todo el pueblo, después que lo sacó, los líderes lo descarriaron. Dice, ovejas perdidas era mi pueblo, sus pastores los descarriaron, extraviándolas por los montes, de monte en collado, es decir, de montaña a valle andaban, y olvidaron su redil. ¿Por quién? Porque los pastores las descarriaron. ¿Y quién las va a recoger? Dice, él dijo, Yehoshua hablando, solo fui enviado a las ovejas descarriadas, esas que estaban en los montes y en los collados, en los valles, perdidas. ¿Por qué? Porque las descarriaron los pastores. Dice, he venido a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es decir, del pueblo de Israel, los que estaban afuera, el Señor lo está trayendo. ¿Cómo lo está trayendo? Con su sacrificio. Por eso que cuando hablamos de que el Señor está en la cena del pan y vino, el Señor lo que está haciendo es cumplimiento de lo que ya Jeremías había hablado. Haré un pacto renovado, y ese es el pacto que hizo Mashiach, o cumplió Mashiach en el madero. Entonces acá vemos gentil, gentil Kadosh, Yehudí, Yehudí Kadosh, y ese gentil Kadosh y ese Yehudí Kadosh forman el Am, el pueblo que Mashiach todavía está recogiendo. Queda entonces los judíos Kadosh y los gentiles Kadosh, que son el pueblo escogido. Así entonces vemos que el pueblo tiene dos casas: la casa de Jacob, que es la casa Yehudí, y la casa de Israel, que es la casa gentil. Las dos casas están siempre manifestadas de principio a fin en la Torá. Dice, por ejemplo, en Éxodo 19, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, a la casa de los Yehudí, y anunciarás a los hijos de Israel, a los que son ahora pueblo viniendo de los gentiles. Es decir, siempre hubo dos casas desde que los sacó hasta que los va a entrar, o nos va a entrar a la Jerusalén celestial. Hebreos 8:8 habla también de esto diciendo, porque Dios critica al pueblo cuando dice, ven, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré sobre la casa de Israel. Y cuando se habla de la casa de Israel es el Am de Israel, el pueblo de Israel. Sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces hay, para que entendamos mejor, hay casa de Israel y casa de Judá. Esto quedó marcado cuando los dos reinos se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. En el sur quedó Judá y se llamó casa de Judá o casa de Jacob. Dicho en otras palabras, estos eran los Yehudí. En el norte quedó todas las 10 tribus de Efraín hacia adelante, y allí a eso se le llamó casa de Israel, es decir, gentiles Kadosh. Y todas las naciones que quedaron alrededor de esas dos casas o familias son las naciones del mundo, son los gentiles paganos, que ellos adoran diferentes dioses en diferentes lugares. Muchas veces un dios se llama de un nombre en un lugar y se sigue llamando de otro nombre en otro lugar, pero son diferentes dioses, tenían dioses para cada cosa. Entonces, ¿de dónde van a salir todo lo que va a hablar Pablo? Bueno, va a salir desde los que son Yehudí, que están regados también hoy día en el mundo, y de todos los que son gentiles, que están siendo llamados, que el Señor sabe quiénes son y los está llamando, y se van a convertir en gentiles Kadosh. Entonces el gentil Kadosh junto con el Yehudí Kadosh terminarán siendo el Am Israel, la nación, el pueblo de Israel. Entonces ahora sí, con estos conceptos un poco más claros, vamos a entrar a Romanos capítulo 2. Iniciamos del 1 al 3, que dice, por tanto no tienen excusas, sea quien seas, para juzgar. Es decir, acuérdese, allá terminamos cuando el Señor está hablándole a los gentiles, ahora le va a hablar a los Yehudí Kadosh que están en la congregación. ¿Por qué le va a hablar de esta forma? Y les dice, no tienes excusa y seas quien sea para juzgar, porque les va a hablar de un juicio.
Y como él es un juez justo, él no va a hacer acepción de aquel Yehudí que se cree que por estar en la Torá y en la Halajá está siendo ya salvo, más porque viene de Abraham, y aquel gentil que el Señor ha traído a la Cajal, porque él es el que lo trae, Yehudí lo juzga. Y vamos a ver todo de otra perspectiva. El Señor Shaul le está diciendo, por tanto, al Yehudí que está en la Cajal, no tienes excusa, sea quien seas, para juzgar, porque cuando juzgas a otro, te estás juzgando a ti mismo, ya que vosotros que estáis juzgando, hacéis lo mismo que él. Es decir, un Yehudí, a pesar de que dice, no, es el gentil el que viene aquí, escucha y después se va a las fiestas y a las cosas de la cultura de la ciudad de Roma, nosotros no hacemos eso porque estamos en la Torá. Fíjense todo lo que va a pasar. Y él les dice, no, ustedes no son quien para juzgar, porque el juez justo es Hashem. Y ustedes que están juzgando, dice, a ti mismo te juzgas. Y después va a explicar por qué. Dice, ya que vosotros que estáis juzgando, hacéis lo mismo que él. Entonces vamos a ver si hacen lo mismo, porque una cosa es que vayas y participes de todas esas actividades culturales, entre comillas, y que vengas a la Torá y hagas la halajá. Dice Shaul, sabemos que el juicio de Dios cae imparcialmente sobre quienes hacen tales cosas. Todavía no ha dicho cuáles cosas. Nada más le dijo a los gentiles, ustedes los veo metidos en todas estas corrupciones, y ahora le está hablando a los judíos, no juzguen porque ustedes también están cometiendo sus transgresiones. Y le dices, ¿crees que tú, un simple hombre que juzga a otros que hacen tales cosas, pero las haces tú mismo, escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué este concepto? Porque el judío, el Yehudí, tenía en su mente que ellos, por estar circuncidados, que ellos por venir de descendencia de Abraham, se les había enseñado que ya ellos estaban salvos. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando halajá. ¿Qué era la halajá? Mezcla de la Torá de Moshe con la Torá oral de los rabinos y las prácticas, tradiciones de los ancianos. Entonces él les dice, no te creas que tú, porque estás en la halajá, puedes juzgar a estos gentiles que Dios ha traído, ojo, y tú vas a escapar del juicio porque vienes de Abraham. No es tan así. Génesis 18:25 dice, tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Abraham en ese momento, cuando vio que el Señor había mandado a sus ángeles, a su malak, a hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham trató de intervenir para darle a entender, como si Dios no supiera, a través de los malaks, que él estaba siendo injusto al destruir a Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades más de donde podía haber algún justo. Y le dice, tú no puedes hacer tal cosa, le dice Abraham a los ángeles enviados por Hashem. Y sea el uno con el otro, es decir, tú no puedes juzgar porque los haces ver como uno bueno y uno malo. No los puedes juzgar igual. Tú no puedes, le dice Abraham. El juez de toda la tierra, y le hace ver a Hashem, si tú eres el juez justo, el juez de toda la tierra, ¿cómo vas tú a fallar una injusticia? ¿Cómo vas a cometer una injusticia de poner en el mismo estrado a un justo con un malvado? ¿Por qué? Porque él creía que el Señor iba a borrar, como lo borró, pero sacó a Lot, que era lo único que había ahí justo. Entonces Romanos 2, 4, 8 dice, o tal vez tú, hablándole otra vez al Yehudí, desprecias la riqueza de su bondad, la tolerancia y la paciencia, porque no te das cuenta que la bondad de Dios tiene como objetivo llevarte a apartarte de tus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? No pierda el enfoque que le está hablando a un Yehudí, pero le está hablando de lo que el Yehudí está haciendo, juzgando al gentil Kadosh. Y le dice, no te das cuenta que yo no he castigado, esto es lo que debemos entender, no te das cuenta que yo no he castigado inmediatamente
a ese que viene aquí a tratar de entender la Torá y después se va a la cultura romana, no lo he eliminado, no lo he destruido, no he dictaminado muerte sobre él, porque tengo bondad, amor entrañable, tolerancia y paciencia. Y le dice, porque tú, Yehudí Kadosh, no te das cuenta de que la bondad de Dios tiene como objetivo llevar a que se aparten de sus pecados, es decir, a que se arrepientan. En otras palabras, Él está dándole tiempo a que vean que aún se les ha enseñado que no deben transgredir la Torá, y la transgreden, no pasa nada, creen que no está pasando nada, pero que el Señor lo que está es teniendo paciencia para que reaccionen. ¿Por qué? Porque Él fue el que los trajo. Y ellos en algún momento tienen que transformar su mente, reconocer a Dios y llegar al arrepentimiento, a hacer teshuvá, es decir, regresar al retorno, al origen. Luego le dice, pero con tu terquedad, con tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira. Es decir, tú que estás viendo que está cometiendo pecados, el gentil, yo le estoy dando tiempo de que se arrepienta, pero tú estás en una situación igual y no te estás dando cuenta que a ti también te estoy dando tiempo de que te arrepientas, porque ambos, tanto el Yehudí Kadosh como el gentil Kadosh, el Goy Kadosh, están acumulando ira si no regresan, si no hacen teshuvá y regresan a el origen. Y dice, esto va a ser acumulación de faltas para el día de el juicio final. Y dice, porque él, ¿quién? Hachén, Yehoshua, él pagará a cada uno según sus obras. Y ahí le está citando el Salmo 62, 12, que dice, en ti, Adonai, hay bondad, hay amor entrañable, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Es decir, el amor entrañable está haciendo que la gente llegue al arrepentimiento, pero ese amor entrañable implica que hay corrección, y si no hay corrección, Él se va a apartar y lo que va a venir es una recompensa por las obras y otros no recibirán nada. Entonces ahora va a hablar de estos que caminan hacia la recompensa y de los que no caminan hacia la recompensa, es decir, a los que están en la voluntad de Él y a los que no están en la voluntad de Él. Se lo está enseñando al Yehudí, pero también tiene que entenderlo el gentil. Dice, a los que buscan la gloria, le va a pagar según las obras, no pierda esto, le va a pagar según sus obras. Dice, a los que buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, es decir, a los que buscan la vida eterna, con la perseverancia en hacer el bien, es decir, aquellos que buscan la vida eterna perseverando en la práctica de la justicia, en la práctica de la Torá y la Besorá, les devolverá la vida eterna. Esa es la recompensa. Les devolverá la vida eterna. ¿A quién? A los que buscan honra e inmortalidad practicando la justicia. Pero a los egoístas, y aquí uso una palabra muy simple, no tan dura, a los egoístas, es decir, aquellos que desobedecen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torá. Aquellos que desobedecen, transgreden la Torá y obedecen al mal, a Él les devolverá, es decir, les pagará con ira, es decir, con juicio y enojo. En otras palabras, esta porción de Romanos 2, 4 al 8, le dice al Yehudí Kadosh, observa que esto va para ti también, pero observa que a ti ni al gentil he destruido en su camino, porque tengo amor entrañable y me he apartado buscando con mi paciencia que retorne. Pero recuerden, va a haber un juicio y pagaré a cada uno según sus obras. Entonces aquí las obras sí importan. Aquellos que enseñan que no es por obra sino por gracia, ojo, que las obras sí importan. Y si vienes a decir, como dice Proverbio 24:12, no sabía que era así, mira lo que dice. Si dices, no sabíamos nada al respecto, o sea, que había que preocuparse por las obras, no lo discernirá el que pesa los corazones, es decir, no lo va a discernir cómo fue tu comportamiento, Hachén. Si el que te guarda lo sabrá, dice, sí, el que te guarda lo sabrá.
y Él pagará a cada uno como merecen sus obras. En otra cosa, o dicho de otra forma, no hay excusa. Las obras sí importan. Por eso dice que primero te llama por gracia, luego te pide que seas un tamín, un apartado del mal y un temeroso de Dios, para que te conviertas en un caminador en la voluntad, en un halak, caminador delante de la voluntad de Dios, y termines siendo un practicante de la justicia. Entonces todo se refiere a obras. Dice, sí, Él devolverá la miseria y angustia a todo ser humano que haga el mal. Escuche lo que está diciendo. Ahora Shaul pasa a hablarle Yehudí Kadosh, Yehudí gentil, gentil Kadosh, perdón, y todo aquel que es gentil. Dice, sí, Él devolverá miseria y angustia, es decir, allí póngale tribulación y angustia. Va a pasar por eso todo ser humano que hace el mal. Al judío primero, luego al gentil. Escuche, cuando una persona entra a ser un yehudí, ¿qué es un yehudí? El que practica la Torá, el que dice que está en la halajá, el que dice que él es el único que cree en el Dios verdadero y sigue sus mandamientos aunque lo haga de una manera que no es la correcta. Entonces él dice, primero voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque tú te jactas de que tú estás en mi Torá. Y luego voy a ir al gentil. Dice, pero le voy a dar gloria, honor y paz a todo el que sigue haciendo el bien. Al judío primeramente y luego al gentil. ¿Se da cuenta? No, el Señor es un juez justo. Está pesando las obras. Le va a dar angustia, tormento, tribulación al que hace el mal, todo el que hace el mal, sea yehudí, sea gentil, kadosh o no kadosh, todos van a sufrir si hacen el mal. Y no es de él, es que él se aparta. Primero va a pasar por eso el judío y luego el gentil. Pero aquel que busca perseverantemente hacer el bien, ese va a recibir gloria, honor y paz. Primero el judío y luego el gentil. Porque Dios no muestra favoritismo, dice Shaul. Todos los que han pecado fuera del marco de la Torá, escuche lo que va a decir ahora, todos los que han pecado fuera del marco de la Torá, es decir, que no conocen la Torá, morirán fuera del marco de la Torá. Es decir, si has hecho mal, vas a ser juzgado por la Torá si eras de la Torá. Si eras un yehudí, vas a pasar por el juicio en base a la Torá. Y todos los que hayan pecado dentro del marco de la Torá serán juzgados por la Torá. Es decir, todo aquel que es yehudí no va a haber otra forma sino ir contra los mandamientos de Dios, abrir el libro y decir, mira, te equivocaste en esto, y no hiciste teshuva. Serás muerto si has pecado de mala manera, has hecho mal, porque empieza diciendo todo el que hace el mal. Si no has hecho mal y bien y has estado en la Torá, te van a juzgar en base a tus obras que dice la Torá, si eres yehudí. Pero si eres un gentil, mire lo que dice, porque no son simplemente los oyentes de la Torá. Escuche lo que va a decir ahora. Todos los que hayan pecado, primero dice, todos los que hayan pecado dentro de la Torá mueren. Y todos los que hayan pecado dentro del marco de la Torá serán juzgados por la Torá, porque no son simplemente los oyentes, oigan, los que oyen, o sea, que van, se sientan, oyen y se van y siguen su vida como la están haciendo, sean yehudí o sea un gentil, porque no son simples los oyentes de la Torá quienes Dios considera justos, es decir, que están en el proceso de justificación para ser salvos, más bien son los hacedores, ponga ahí practicantes de lo que dice la Torá. Esos serán justificados ante los ojos de Dios. ¿Queda claro eso? Es decir, va a juzgar al yehudí con la Torá, y si ha hecho bien, va a fijarse si nada más fue un oyente y seguía haciendo su vida rutinaria o era un practicante de la Torá. Entonces ese va a ser justificado. ¿Quién? El que es practicante de la Torá. O sea, aquí tenemos que habrán dos juicios. Ojo, vamos a aclarar esto. Habrán dos juicios. El juicio que va a ser en base a la Torá, primero al judío, al circunciso, y después al gentil Kadosh,
que profesa al Dios único, es decir, aunque esté incircunciso, él va a estar juzgado dentro del marco de la Torá. Y el que está fuera de la Torá, porque dice todo ser humano será juzgado, el que está fuera de la Torá, ese no va a ser juzgado por la Torá, va a ser juzgado fuera de la Torá. Entonces, para que sea un Yehudí Kadosh y un gentil Kadosh, tienes que haber entrado a ser primero un tamín, es decir, temeroso y apartado del mal, para que tus obras vayan encaminadas a vivir una vida en la voluntad de Dios, en Sinalá, y que empieces a practicar Torah y Besora. Así que entonces hay dos juicios, y la Biblia lo habla claramente. Un juicio para los que van a estar dentro de la Torah, que son gentiles y judíos Kadosh, y los que están fuera, que no creen en el Señor o que se han salido de la congregación y se han convertido en impíos. Dos juicios. Hebreos 9:27 dice: y así como está escrito que los hombres mueran una sola vez, escuche, y después de esto el juicio. Es decir, nadie va al cielo, la gente entra en una pausa y después son despertados para entrar al juicio. ¿Cuál juicio? Porque son dos. Vamos a ver cuáles son esos dos juicios. Dice Juan 5:24: en verdad os digo, el que oye mi palabra, el que oye, dijo en antes que el que oye no es el que se va a salvar, es el que practica. Mire cómo dice aquí: el que oye mi palabra y ponen allí cree, cambie eso por exhibir, y el que exhibe al que me envió, es decir, exhibe la palabra, hace los mandamientos, da fruto, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquel que ha pasado haciendo el bien, perseverando en el bien, sí va a haber el juicio, pero va a pasar sin que haya condenación. Segunda de Corintios 5:10: porque todos nosotros, todos, la congregación de Mashiach, sea en Roma o sea en el país que sea, todos los que creemos y exhibimos en la fidelidad de Mashiach, debemos comparecer ante el tribunal de Mashiach o de Cristo, como dicen las traducciones. Este tribunal de Mashiach es una cosa, es la sala donde irán los que son Yehudí Kadosh, Gentil Kadosh. Y dice: cada uno irá a ese tribunal de Mashiach para que cada uno sea, escuche, recompensado por sus obras estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Observe que ahí no dice serás echado al lago de fuego, dice serás recompensado de acuerdo a lo que hiciste mientras estuviste en vida, sea bueno o sea malo. Luego dice Génesis 15:1: después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Adonai a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Es decir, el que entra en la cajal de Mashiach y trata de convertirse en un tamín, trata de caminar en la voluntad de Dios, trata de exhibir frutos practicando la justicia, recibe recompensa, sea pequeña o sea grande de acuerdo a lo que hizo, pero será recompensa. En el caso de Abraham, el Señor le dijo: tu recompensa será muy grande, pero era comparado con lo que es la tierra, lo que tenía Abraham, y Abraham era un hombre adinerado, pero el Señor le está diciendo: eso no es nada comparado con la recompensa que tengo para ti. Luego vemos que dice: alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. ¿Dónde van a ser la recompensa? No en la tierra, en el cielo. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. El Señor hablándole dice: la recompensa no es en la tierra, es en el cielo. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, es decir, en el origen, ya cuando Mashiach venga, ya no viene como vino en la primera vez, como aquel disminuido, va a venir con el poder del origen, con sus mensajeros, y entonces, ¿qué va a hacer? Recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Entonces hay recompensa para el que está en la cajal. Y luego dice en Revelaciones 11:18, Apocalipsis, dice: los Goyim se enfurecieron, y aquí no dice los Goyim Kadosh, los Goyim
se enfurecieron. Si los gentiles se enfurecieron. Pero ahora ha llegado el juicio, el momento de juzgar a los muertos, el tiempo de recompensar ¿a quién? A tus siervos los profetas y a tu pueblo santo, es decir, a los gentil kadosh y a los yehudí kadosh. A los que temen, escuche cómo dice, a los que temen han estado haciendo tamín, el nombre tuyo, tanto pequeños como grandes, es decir, que han hecho cosas, obras pequeñas u obras grandes. También es el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, aquí están los dos juicios. El juicio que trae recompensa y el juicio que trae destrucción. ¿Cuáles son esos dos juicios? Dice, ¿cuál juicio vamos a ver nosotros y cuál juicio van a ver el gentil pagano? Primero, el juicio de los creyentes es el juicio que va a ser en el tribunal de Mashiach. Y va a haber otro que es en otra sala que se llama el juicio del trono blanco. Ese juicio es solo para los malvados e impíos. Ese está en Revelaciones 20:12 que dice: luego vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Eso es cuando Mashiach venga en todo su poder. Todo esto se va a conmover. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. A los muertos. ¿A quién le llaman los muertos? Estaban todos muertos, todos los gentiles muertos, porque está hablando de los goyín aquí. No, todos los que ya estaban considerados muertos, aunque estén vivos, ya están muertos. Grandes y pequeños, de pie delante del trono, y no grandes y pequeños de niños y de obras. De pie delante del trono, se abrieron los libros, escuche, se abrieron los libros y se abrió otro libro, es decir, se abre un libro, unos libros para todos esos muertos grandes y pequeños, y se abre el libro de la vida. El libro de la vida se abrió también para ellos, y los muertos eran juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Dónde está? ¿Qué tenían los libros? Las obras, y según lo que había hecho. Entonces hay dos juicios. El que va a haber en el tribunal de Mashiach, que es para los gentiles kadosh, los yehudí kadosh, y va a haber el trono, el juicio en la sala del trono blanco, que será solo los malvados y los impíos los que entren allí. ¿Cómo van a ser juzgados? Van a llamar a testigos. ¿Quiénes son los testigos? Las obras mientras esa persona tuvo vida terrenal. En el caso del creyente, las obras van a determinar la recompensa. En el caso del que va al trono blanco, los malvados y los impíos, su vida ya está determinada. Por eso le llama a los muertos. Solo se abren los libros, como él es un Dios justo, un juez justo, abre los libros para leerle por qué va a recibir la condena que va a recibir. ¿Cuál es el aporte que dan los testigos? Decían las obras. Las obras evidencian qué recompensa va a recibir o qué recompensa va a perder el creyente. Porque el creyente lo que va a recibir es pérdida de recompensa o ganancia de recompensa. En cambio, el que va al trono blanco, lo que le va a dar el testigo, es decir, los libros cuando se han abierto, es la evidencia de por qué se está condenando y el grado de sufrimiento que va a tener por sus obras. ¿Cuál es el resultado final de estos dos juicios? Bueno, para los creyentes, lo que se va a dar al final es otorgamiento o negación de recompensa. Se le otorgan o se le niegan recompensa. Pero para los que van al trono blanco, solo la muerte eterna. Así entramos al 14, el versículo 14 al 16, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen Torah, parece que estamos hablando de dos juicios y estamos hablando de que el Señor le habló primero a los que van a ser juzgados dentro del marco de la Torah. Ahora va a hablar de los gentiles que no están en el marco de la Torah, pero que son de la congregación. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen naturalmente lo que la Torah requiere, entonces estos, aunque no tengan Torah, para sí mismos, es decir, sus obras, son Torah, porque sus vidas muestran que la conducta que dicta la Torah está escrita en sus corazones. ¿Qué es esto? Lo que está diciendo esta palabra es que el gentil que es llevado por Mashiach a la congregación tiene la Torah escrita, ha estado haciendo obras que pareciera que el hombre está siguiendo las prácticas de las obras de la Torah, está siguiendo
todo lo que está establecido en la Torá, aunque él no lo sabe. ¿Pero por qué? Porque en él está escrita en su mente, en sus corazones, la Torá, tal cual dice Jeremías 31:3, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, gentiles, después de aquellos días, dice Adonai, pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, es decir, sus mentes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es decir, él los va a traer a esos gentiles, porque por la fidelidad él ya los determinó donde estaban y él los va a traer hacia la Cajal. Mientras tanto, ellos están viviendo una vida de practicar justicia de una manera natural. Ahí está la persona que no le hace mal a nadie, que hace bien, que ayuda, pero además sabe que existe un Dios verdadero. No lo ha conocido todavía, pero está en el camino a ese Dios verdadero. De alguna manera el Señor lo va a ir llevando hasta que entre en la Cajal y empieza a aprender Torah. Ya firmemente, porque ya la escribió en su corazón el Señor y ahora él la va a exhibir de la manera en que el Señor lo establece. Su conciencia, la de quién, la del gentil, también da testimonio de esto, porque sus pensamientos contradictorios unas veces lo acusan y otras lo defienden. Esto es lo que se manifiesta el día que Dios juzgará. ¿Qué cosa? Las acciones secretas en los hombres. Es decir, estos gentiles que estaban practicando Torah sin tener Torah, pero la tienen en el corazón, sus obras son de justicia, el Señor los va a acercar a la Cajal, los va a llevar, pero deben ser enseñados. ¿Por qué? Porque al final el Señor va a juzgar en marco de la Torah a todo el que es de su Cajal. Lo que ellos deben hacer es las buenas obras que están escritas dentro de la Torah, según la buena nueva, es decir, según la Besorá que yo proclamo a través de Mesías Yeshua. Aquí Pablo les está diciendo, hablándole a los judíos, diciéndoles de los gentiles que vienen, es porque el Señor los trae, es porque Él ya escribió la Torah en sus corazones y lo que tienen que hacer ahora los judíos es ayudarlos a entender mejor la Torah. Pero entonces, como no están haciendo esa labor, miren lo que le va a decir ahora Shaul. Pero si te llamas judío y te apoyas en la Torah y te jactas de Dios y conoces su voluntad y das tu aprobación a lo que es correcto, porque has sido instruido en la Torah, el Yehudí, y si te has persuadido de que eres guía de los ciegos, luz en las tinieblas, instructor de los espiritualmente inconscientes y maestro de niños, ya que en la Torah tienes la encarnación del conocimiento y la verdad. ¿Qué es todas estas palabras complejas de Shaul? Lo que él está diciendo es, te das cuenta que este gentil Kadosh yo lo llevé, ya él tiene la Torah escrita, él necesita es aprender. Y tú que te jactas de que te sabes la Torah, que te jactas de que tú sigues la voluntad de Dios, que haces lo correcto, porque has sido instruido en la Torah, por eso te jactas, porque tú has sido instruido en la Torah, ¿por qué no instruyes al gentil que yo estoy llevando? Eso es lo que le está diciendo. Tú te jactas, pero tú debes ser una guía de los ciegos. ¿Cuáles son los ciegos? Los que están entrando, que no conocen todavía. Tú debes ser una luz en las tinieblas. Eso es lo que debe ser el pueblo Yehudí, luz para los gentiles. Debe ser un instructor de gente que espiritualmente son niños cuando entran a la Cajal. Entonces, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Si tú has sido instruido en la Torah, deberías de enseñar a otros, pero también enseñarte a ti mismo. ¿Cómo? Predicando. Tú que dices que has aprendido de Torah, no te enseñas a ti mismo. Dice, predicando no robarás. ¿No robas tú? Fíjense cómo le está hablando el Yehudí. Y eso lo saca Shaul de Éxodo 20:15, Deuteronomio 5:19. Le dice, tú que dice, la Torah dice así en Éxodo y en Deuteronomio, no robarás, tú robas. ¿Por qué le dice eso al Yehudí de Roma? Porque puede ser que este Yehudí sí está instruido en la Torah, sigue la vida según la voluntad de Dios, está tratando de enseñar a los Yehudí, tiene que ser luz también para los gentiles, pero ahora le dice, no robarás, pero robas. ¿Cómo así que robas? Pues puede ser
que la mayoría de estos yehudí eran comerciantes, y cuando tienen una pesa, y la pesa en vez de pesar las 2 libras, le pesa 1,3/4 o 1,5 libras, no da el peso correcto, le está robando al cliente. Entonces Shaul le está diciendo: tú estás robando también. Aunque te robes 2 onzas, 3 onzas, es un robo. Y tú que dices no cometerás adulterio, cometes adulterio. Es decir, que también estos yehudí estaban en el adulterio. Tenían una esposa, pero también tenían alguna otra mujer. Y todo se lo está sacando de Éxodo y de Deuteronomio. Luego le dice: tú que aborreces los ídolos, según la Torá, ¿no haces negocios en los templos? Esto es bien interesante porque la mayoría de nuestras Biblias dice atacas los templos o robas en el templo o algo así. En realidad lo que está diciendo es que el yehudí, aunque aborrecía la idolatría y las fiestas paganas que se hacían, él iba y vendía, hacía negocio para esos templos. Bueno, cuántos animales ustedes quieren o cuántas cosas ustedes quieren, estaba ganando dinero de esas actividades, y con eso, aunque aborrecía la idolatría, estaba participando de esas fiestas idólatras. Y le dice: tú que te enorgulleces tanto de la Torá, al desobedecer la Torá, como robando, adulterando y haciendo negocios con la idolatría, ¿no estás deshonrando a Dios? Porque como dice la Torá y los profetas, porque es por vuestra culpa, es decir, por el yehudí que está ya instruido en la Torá, ese es el que está haciendo que los gentiles digan: mira, pero si este yehudí y está seguro que él está en la voluntad de Dios y se jacta que él es el que tiene el Dios verdadero, ¿cómo está también robando, haciendo negocios en los templos y haciendo adulterio? Entonces esto es lo que los gentiles ven y no van a entrar a la Cajal del Señor. Entonces aquí lo que le está diciendo en pocas palabras Shaul es que no hay ya un yehudí que no peque. Todos estaban pecando, y ellos decían que por ser hijos de descendientes de Abraham no tenían por qué participar de pecado, pues estaban participando, y que iban a ser salvos, pues no iban a ser salvos sino que iban a ser juzgados dentro de la Torá. Ya no existe en la tierra de Yehudá. En este momento hay que entender qué es lo que quiere decir ahora un yehudí al que le está hablando Shaul. Cuando está ese momento de esta carta, ya no hay una tierra de Yehudá, es decir, no hay una provincia de Judá. Por tanto, no hay un yehudí de Yehudá, es decir, no hay un judío de Judá. Solo queda el yehudí que profesa a un solo Dios. Pero para ser un yehudí kadosh tendrá que aceptar a Yehoshua como el Mashiach. Y esta es la parte donde ellos todavía estaban, por decir así, patinando, aquel yehudí de Roma. Si te apoyas en la Torá y te jactas de Dios, eres un yehudí, entonces debes ser un maestro, alguien para llevar luz. Y entonces va diciéndole ya para finalizar Shaul: porque la circuncisión, ahora le saca la circuncisión a los yehudí, es realmente valiosa si haces lo que dice la Torá. Es decir, la circuncisión es valiosa para un yehudí si practica la Torá, pero ellos practicaban la tradición de los ancianos, practicaban lo que decía el rabino, y finalmente por allá tal vez lo que decía Moshe, pero más lo que decía la Torá oral. Pero si eres un transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión. Ellos se basaban en que la circuncisión era la garantía para ellos de que iban para el cielo, que no iban a pasar ese juicio que estamos hablando del tribunal de Mashiach. Dice: por tanto, si un hombre incircunciso, un gentil, guarda los justos requisitos de la Torá, es decir, que hace lo mínimo que tiene, que menciona la Torá, pero lo está haciendo sin la luz del conocimiento. ¿Por qué? Porque ya está escrita en su corazón, y el Señor lo quiere llevar al entendimiento a través de la instrucción. Dice: no se considerará su incircuncisión, la de un gentil, como circuncisión, es decir, no va a ser salvo aunque esté incircunciso. Y el que, siendo físicamente incircunciso,
cumple la Torá. Es decir, cuando entra ya a la Cajal y está cumpliendo la Torá, aunque no haya hecho Brit Milá, es decir, circuncisión, ese es el que te va a juzgar a ti, Yehudí, que has estado jactándote de que eres el Dios, el que camina en la voluntad de Dios, pero haces robo, haces adulterio y haces prácticas, ayudas a practicar la idolatría. Entonces que físicamente está incircunciso, pero cumple la Torá cuando ya entró a la Cajal, ese te va a juzgar a ti, que tienes Torá y tienes Brit Milá, es decir, circuncisión, pero eres un transgresor de la Torá. Porque el verdadero Yehudí, el verdadero judío, no es meramente judío exteriormente. La verdadera circuncisión no es solo externa y física. Al contrario, el verdadero Yehudí o judío lo es interiormente. Es decir, la verdadera circuncisión es la de la mente, la obra que hace Ruach HaKodesh y no un escrito, y esto está refiriéndose al mismo. Es decir, no es que hagas lo que yo te estoy escribiendo en esta carta, es que el Ruach HaKodesh haya entrado en ti y haya hecho la circuncisión de tu mente, para que tu alabanza no venga de nosotros, dice Shaul, no venga de mí con esta carta, sino que venga de Dios. Que yo no te alabe escribiendo que bien te portas, sino que Dios diga, Él es un practicante de la justicia que yo he establecido. La circuncisión puede exhibir que se es un Yehudí externamente, un judío, pero los frutos que produce la emuná exhiben quién es el verdadero Yehudí. Si no hay frutos, no hay un verdadero Yehudí. Ser un Yehudí Kadosh es ser un practicante de la justicia divina, es decir, Torah y Besorá, y ser un exhibidor de frutos con base en la fidelidad de Yehoshua HaMashiach. Y esto no es que venga de Shaul y los haga cambiar con esta nota, es que Ruach HaKodesh llegue a ellos, y por eso Shaul quería que hubieran frutos y dones de Ruach HaKodesh en la Cajal de Roma. Y con esto, mis hermanos, terminamos.